honra, gloria, honor y poder son de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro canal El Dios sin igual. Mi nombre es Anderson Rey. Temporada número 1, la palabra de Dios. Episodio número 7. Es lámpara. La lámpara es un instrumento u utensilio que convierte la energía, y su función es transformar esa energía en luz. Antes que llegara el siglo XVIII después del Señor Jesucristo, no existía la luz eléctrica. Calles sin luces, sin automóviles con luz, sin teléfonos inteligentes, casas y cuartos sin bombillos ni lámparas eléctricas. Todos sabemos que caminar a oscuras no es cómodo. Todos hemos probado andar sin luz y hemos tropezado. Un ejemplo, cuando estamos en nuestra habitación y allí no hay luz, es muy probable que nos tropecemos con un zapato, con un mueble, con una mesa, con una silla. Cuando estamos en nuestra casa, si no hay luz y se cambian las cosas de su lugar, es muy probable una caída, y esto como accidente no es provechoso. Y lo que se necesita siempre es luz. Tanto es así que el teléfono se ha convertido en una lámpara, porque en la mañana o en la madrugada se agarra el teléfono que está al lado de la cama o cerca de usted y usted puede agarrarlo y alumbrar. La lámpara ha sido importante mucho antes de que nosotros tuviéramos teléfonos inteligentes. Y con respecto a nuestra alma y el caminar que debemos adoptar, la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 6, versículo 23, que el mandamiento es lámpara. Y el que no conoce ni practica el mandamiento camina en la oscuridad. Esto lo dice Salmo 82, versículo 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas. En Proverbios capítulo 4, versículo número 25, dice de la siguiente manera: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Así como la vida terrenal está sujeta a las leyes de la lógica, también la vida espiritual. Mirar lo recto, recordando en uno de los episodios anteriores que la palabra de Dios es recta. Mirar lo recto, no hay cosa más recta que la palabra de Dios. El versículo dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. No se puede mirar hacia adelante aún teniendo la vista si no hay luz. Y no se puede tener luz si no hay un objeto, un cuerpo que emita esa luz. Ahora, el versículo 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No puedo examinar la senda de mis pies sin una lámpara. Cuando hablamos de la lámpara del alma, es la palabra de Dios. Con la lámpara del alma, como la palabra de Dios, podemos examinar la senda de nuestros pies. Si tenemos una lámpara, podemos enderezar nuestra forma de andar si hay luz. La lámpara como instrumento necesario nos ayuda a apartar nuestros pies de caída o de tropiezo. Es aquí donde nace esta conceptualización. En el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, donde nos dice que la lámpara, la palabra de Dios, es lámpara a mis pies. Lámpara a mis pies, tu palabra. Entonces, la palabra de Dios actúa como un objeto que nos ayuda a poder guiar nuestra forma de caminar, como cristianos o como personas comunes en esta tierra. Si no hay luz, no se puede caminar bien. La segunda parte de este versículo la estaremos viendo el próximo episodio. Ahora, entendiendo muy bien estas cosas, David en la antigüedad fue el que derrotó a Goliat y fue perseguido por su propio rey llamado Saúl. Pero al huir del rey Saúl, fue a tierra de los filisteos en Gat, y allí lo agarraron los filisteos. Vamos a estar leyendo esta porción en Primera de Samuel, capítulo número 21, el versículo número 10. Dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra?
¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Siempre se ha leído de David, en su gran mayoría, cómo derrotó a Goliat, cómo tuvo sus victorias, cómo él, siendo un pastor de ovejas, defendía el rebaño. Pero aquí lo vemos ya después con temor, lo vemos con angustia, lo vemos agarrado por los filisteos y corriendo de su propio rey. Básicamente hay momentos en nuestra vida donde tendríamos dolor, donde tendremos angustia, donde habrá temor, pero no debemos decaer, sino tener muy en cuenta que hay algo que puede guiar nuestros pasos. Es allí donde David puso estas palabras en su corazón, porque dijeron: este no era el hombre que derrotó a Goliat. Entonces mire lo que dice el versículo número 13 del capítulo 21 de Primera de Samuel: y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a su siervo: he aquí veis, este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar este en mi casa. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Entonces nos damos cuenta que él utilizó una estrategia poco habitual y no muy bíblica, sino que simplemente se hizo el loco y empezó a correr la saliva por su barba. Y aquí no vemos que Dios hizo una actuación directa, pero David sí reconoció que fue de parte de Dios quien le ayudó, porque él tenía una esperanza puesta que Samuel lo había ungido como rey. Todavía no había sido colocado como rey, pero él tenía una promesa, tenía una palabra en su corazón. Ahora, ¿por qué sabemos que David da crédito a que fue Dios que lo ayudó en esta situación? En Salmo capítulo número 56, vamos a estar leyendo Salmo capítulo número 56, el versículo número 4 dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hace una pregunta. Si usted ve el título de este capítulo, se dará cuenta que este capítulo fue escrito bajo las circunstancias cuando él estaba en la tierra de los filisteos, justamente cuando él se hizo el loco, justamente cuando él pudo escapar de la mano de los filisteos con una estrategia no común. Él da crédito que la palabra de Dios fue que le dio esa oportunidad de vida, porque es Dios quien da la vida y quien la quita. Ahora el versículo 13 dice: porque has librado mi alma de la muerte. Él entendió muy bien que Saúl lo perseguía y que el rey de los filisteos también lo podía matar, pero él sabía que era Dios el que lo había librado. Verso 13 dice: y mis pies de caída. Particularmente nos damos cuenta que la palabra de Dios es el que lo libra a él de la caída, porque él lo liberó tanto de Saúl como el rey de Aquis. El verso 13 termina diciendo: para que ande delante de Dios en luz de los que viven. Básicamente nos damos cuenta que David pudo librarse de esto, pero no porque él usó la astucia para tratar de liberarse, sino porque Dios le dio libertad. Así que, mis hermanos, nos damos cuenta que la palabra de Dios es la que alumbra nuestro caminar. Y hay algo interesante de la palabra de Dios como lámpara, y es que Jesucristo mismo dio una parábola de las 10 vírgenes, donde tenemos que destacar que el objeto principal de esta historia son las lámparas que tenían ellas, recordando bien que sin lámpara no se puede retener el aceite. Sin el aceite y la mecha no hay luz. Así que, mis hermanos, que la paz y el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea sobre sus vidas, y que la lámpara de su palabra alumbre nuestros pasos. Dios me le bendiga.